Me complace presentarles a Vincent Juan Lee, quien iniciará sus estudios de medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el próximo semestre. Vincent es una persona entusiasta, dedicada y con un profundo interés en esto de la medicina. Y en esta jornada nos va a acompañar con esta pequeña entrevista sobre interculturalidad. Así que para empezar, Vincent, ¿me podrías decir quién eres tú, de qué país eres originario y cuáles son las huellas de identidad de tu cultura? Bueno, yo soy Vincent Juan Lee, tengo 17 años y yo soy originario de Quito, Ecuador, pero mis padres son de China, específicamente de la región de Cantón. Yo siento que algunas huellas de mi identidad se reflejan principalmente en el idioma que hablo, que es el cantonés, que es muy diferente al mandarín, que es la lengua franca de China, ya que tiene una diferente entonación y diferente musicalidad. Además, también creo que los valores como el respeto hacia los ancestros y hacia las personas mayores es muy importante y esto se puede ver en prácticas como la limpieza de tumbas y las ofrendas. Además, se le da mucha importancia al esfuerzo y trabajo duro, ya que los padres, principalmente los míos, me inculcaron que es algo que debo hacer y es mi responsabilidad para mantener la armonía familiar. No es necesariamente algo por lo que debo recibir reconocimiento. Bien, ahora bien, si nos podrías decir cuáles son los tiempos o momentos del calendario que son importantes y cómo lo vives. El calendario lunar marca nuestras festividades más importantes y yo creo que la más sagrada sería el Año Nuevo Lunar, que usualmente la celebramos entre febrero a marzo y en esta festividad limpiamos la casa para alejar la mala suerte, colgamos decoraciones rojas, nos juntamos con nuestros miembros familiares y cenamos juntos entre todos. Cada plato representaría un valor. Por ejemplo, el pescado al vapor que preparan significaría abundancia. Los fideos, mientras más largos sean, significa que la persona va a vivir más tiempo y además que las personas mayores suelen dar eh, papeles rojos que tienen dinero adentro, que se llaman Pao y representan buena fortuna, especialmente a los niños más pequeños. Otras celebraciones importantes serían el Festival de Medio Otoño, donde se comen pasteles de media luna y vemos la luna entre toda la familia, ya que creemos que este es el tiempo donde más sorprendente se ve. Y también puedo nombrar el Festival del Bote de Dragón, que aunque no lo celebro por vivir aquí, también se preparan comidas como el zongzi, que es una preparación de arroz glutinoso que se enrolla con hojas de bambú. Nuestra siguiente pregunta para ti, Vincent, es ¿qué identidad alimentaria de vestimenta es lo que caracteriza a tu cultura? Nuestra identidad alimentaria es muy rica y variada. Yo creo que las personas tienden a simplificar la gastronomía china como una sola, pero en verdad se puede separar en distintas regiones y yo creo que la cocina cantonesa es una de las más populares y celebradas alrededor del mundo. Se caracteriza principalmente por el uso de verduras frescas, carnes asadas, como lo sería el char siu, que es una carne roja, y el equilibrio de sabores. Además, en la vestimenta, la mayoría, o bueno, todos los chinos usan vestimentas modernas que podemos ver en los países occidentales, pero también nos podemos vestir de nuestras ropas tradicionales que se conocen como el cheongsam para las mujeres y el changshan para los hombres, especialmente en las festividades. Ya, y ahora tal vez nos podrías explicar cómo son las relaciones interpersonales en el ámbito social, familiar o estatal en su cultura. Las relaciones familiares son el corazón de la vida cantonesa y yo creo que el respeto a los mayores es lo principal, ya que, por ejemplo, a mi abuelo yo lo tengo que escuchar, obedecer y no puedo dejar su opinión de lado. Además que los papás esperan de sus hijos que se les cuide cuando sean mayores y esto no se ve como una obligación forzada, sino que es como una muestra del amor y gratitud al ser criados toda la vida por ellos.
nos esforzamos para mantener relaciones muy armoniosas, ya que muchas veces intentamos evitar los conflictos y a nivel estatal yo creo que las personas chinas tienden a seguir mucho las reglas y no llegan a romperlas. Y bien, si te tuvieras que identificar con algún abismo cultural entre tu cultura y la ecuatoriana, ¿cuáles son los que a ti te extrañan o que no comprendes de aquí? Uno de los mayores abismos culturales que yo en lo personal he experimentado es que las personas ecuatorianas suelen ser muy directas cuando hablan con otras personas y esto puede llegar a hacer que a la otra persona se sienta dolida o que las palabras le dañen. En cambio, en la cultura china, las personas tienden a ser mucho más indirectas y por cierta parte reservadas, ya que no, no creen que es necesario hacer esto. Además, yo siento que el amor en ambas culturas es expresado de distintas formas que pueden llegar a ser hasta contrastantes. Por ejemplo, en la cultura ecuatoriana, el amor principalmente se ve en el contacto físico, como los abrazos, mientras que en la cultura china esto se ve en muchos otros aspectos y llega a pasar situaciones incluso en las que mis amigos me preguntan si de verdad mis papás me quieren o cosas así, pero yo sé que es verdad. Bien, ahora Vincent, ¿nos puedes decir cómo se pueden o cómo tú crees que se pueda crear un puente de diálogo intercultural entre los saberes de su cultura y la nuestra? Yo creo que el mejor puente intercultural se puede construir a base del respeto mutuo y la voluntad de aprender a través de, por ejemplo, compartir la gastronomía, las historias familiares, el arte. Yo tengo muchas experiencias en las que personas que están interesadas principalmente en las culturas de los países del este de Asia se interesan en mí y yo les comparto mucho acerca de mi identidad. Además, ellos también lo hacen de la suya. Por ejemplo, ellos han aprendido muchas cosas, así como usar los palillos chinos y muchos de los platillos que nosotros comemos, así como yo he aprendido muchas tradiciones o prácticas que no llegué a conocer a pesar de vivir muchos años aquí en Guaranda. Y ya finalmente, ¿cómo ves las diferencias en el ámbito de la salud? Eh, yo puedo ver que tanto en la cultura ecuatoriana como en la cultura china, en el ámbito de la salud, se tiene, por decirlo así, como una mezcla de la medicina tradicional y en la medicina moderna, pero yo siento que en la cultura china las prácticas suelen ser vistas un poco más raras por personas de aquí, eh, pero no llegan a ser del todo perjudiciales. Por ejemplo, en la cultura china se busca siempre el equilibrio energético y el yin y el yang. Cuando mi mamá se enferma, ella siempre dice que necesita tomar agua caliente para equilibrar su cuerpo y muchas veces hace remedios propios con hierbas naturales y otras plantas medicinales con sus sopas, pero al mismo tiempo, si las cosas se vuelven peores, ella va a consultas a los doctores y cosas así. Hablando con mis compañeros, yo he notado que ellos también tienen lo mismo, por lo tanto no noto muchas diferencias. Mm, serían más que noto más similitudes. Muchas gracias por tu tiempo, Vincent. Eh, Nos despedimos de este invitado muy especial que tuvimos el día de hoy y nos vemos en una próxima entrevista. Finalmente presentaremos nuestras reflexiones sobre la entrevista. Tuvimos una ardua búsqueda por encontrar al elegido para la entrevista, pero se nos dificultó de sobremanera hallar a alguien. Entonces me pregunté, ¿es posible que mi hermano menor vea estas diferencias culturales de la misma manera que yo lo hago? Después de esta entrevista entendí que no era así, que a pesar de compartir toda una vida juntos, aún teníamos matices distintos de cómo veíamos la vida en el Ecuador. Bueno, en lo personal me ha parecido increíble conocer más acerca de la cultura china, ¿no? Ya que me parece un claro ejemplo de las brechas culturales que podemos encontrar alrededor del mundo. En mi caso, yo ya había tenido como una experiencia, un primer contacto con esta cultura tan enriquecedora,
y esto fue gracias a Kevin, lo cual me permitió darme cuenta de cuán influyente podía llegar a ser el entorno. Pues yo desde un comienzo ya había notado en él formas distintas de pensar, actuar y ser, ¿no? Las cuales van muy de la mano con la ideología que nos ha comentado recientemente Vince.